Gentiles amigos, bienvenidos a este espacio de mirada profunda, un espacio de periodismo sin compromisos. Dar a conocer videos que comprometen la integridad moral, la integridad ética, la integridad política, resulta que en México pudiera ser un delito. Y lo decimos porque el periodista Carlos Loret de Mola tuvo que asistir a rendir testimonio a una audiencia porque fue demandado por uno de los hermanos del presidente López Obrador, por su hermano Pío. ¿Solamente es Loret o es la libertad de expresión? De esto vamos a conversar con el licenciado Mario Rosales Betancourt. Él es el decano de los profesores de asignatura de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mario lleva 48 años ininterrumpidos de dar clase en esa institución. Mi querido Mario, en verdad muchísimas gracias, como siempre, un placer y un honor. Al contrario, el gusto de estar contigo es mío y lo disfruto muchísimo. A tus Muchas órdenes. gracias. Tú tienes al Quijote detrás de ti. Sí, sí, ¿Por qué tengo lo una tienes? colección de Quijotes. Símbolos, ¿sabes qué? Precisamente el Quijote para mí es un símbolo de libertad, esa frase de que por la honra y por la libertad bien vale arriesgar y un perder la vida. Creo que es precisamente pues uno de los sueños que debemos tener todos y particularmente los periodistas. La libertad de expresión y decía el gran Francisco Zarco, periodista y miembro del constituyente de 1857, es lo que permite no solamente las mayores libertades, sino el progreso y el impedir las tiranías y los abusos del poder. Entonces, esto es fundamental de la defensa. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que pues la palabra moral se está destruyendo mucho en este gobierno. El presidente López Obrador dijo que su autoridad moral está por encima incluso de la ley. Y ahora resulta que Pío López Obrador acusa de daño moral. Yo creo que esto está peor que cuando a Gonzalo Santos, el cacique potosino, se le preguntó qué era la moral y él dijo, pues el árbol que da moras. Entonces, la palabra moral, pues se ha ido desgastando, siendo tan importante en la vida de todos los seres humanos. Y yo empezaría por definir lo que es daño moral de acuerdo a nuestra legislación. Daño moral se entiende, dice nuestra ley, nuestro Código Civil, la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien la consideración que de sí misma tiene. Lo que se establece claramente en la ley es que cuando un hecho o omisión ilícitos produzca daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero. Pero aquí fíjate lo más importante, cuando el hecho o omisión sea ilícita. El ejercicio del periodismo no es una actividad ilícita. Por lo tanto, no hay ninguna razón porque no hay ningún acto ilícito de parte del periodista Carlos Loret de Mola, ni de ningún otro periodista que en el uso de la libertad de expresión haga críticas, divulgue cosas, porque estamos llegando al absurdo. De repente, el presidente, cuando se le cuestiona con algo por una situación, inmediatamente dice, debe denme pruebas, compruébenlo. Y de repente, si salen las pruebas, ah, no, eso es daño moral. Entonces, ¿qué quedamos? Aquí sí, efectivamente,
el problema es no solo Carlos Loret de Mola, no solo incluso los periodistas, sino que el derecho a tener una información veraz, sin censuras, es del pueblo. O sea, que el atentar contra la libertad de expresión es atentar contra el pueblo. Y por eso creo que es grave este aspecto, creo que es sumamente terrible. Y lo que pues es previsible es que se desecha o pierda en un momento determinado Pío López Obrador. ¿Por qué? Porque ha habido antecedentes, digamos, recientes en los que, eh, por ejemplo, una morenista de Veracruz, Cadena, hizo daño moral en contra de el Universal y perdió el asunto. Entonces, yo qué es lo que creo y lo que veo y lo que de alguna manera considero que es lo importante, pues que en realidad esto que desde luego tiene que tener el aval del presidente, no creo que no lo tenga, por varias cosas. Uno, por ejemplo, es de que ahora sí se obliga, entre las cosas que se le preguntaron a Carlos Loret de Mola, es el dato que siempre ha querido tener el presidente para divulgarlo y para, violando todo lo que es derecho a pues tener los datos personales a salvo, cuánto gana Loret, porque como finalmente pide una cantidad exagerada, aunque de acuerdo a la ley es el juez el que fija la cantidad que se tendría que pagar por daño moral. Entonces, por ello, pues una de las preguntas que se le hacen al periodista es, ¿cuántos son tus ingresos? ¿Qué tienes, no? Como decir, pues por si es el caso, pues te los vamos a quitar, no te vamos a embargar. Entonces, pues está un poco la idea de que es por ahí. Y la otra cosa que yo creo es que en este momento en el que hay pues la intención de dañar al Poder Judicial, pues en el momento uno que esto no se resuelva, porque pues, estos juicios luego llevan tiempo, o bien no sea fallo a favor de Pío López Obrador, sino en contra, favor de Carlos de Mola, pues va a utilizarse para la campaña que hay en este momento en contra de los jueces, para insistir en ese proyecto absurdo, negativo, de que hay que acabar con el poder judicial, hay que someter al poder judicial al poder ejecutivo y hacerlo a través de el método de elecciones, en donde los candidatos son presentados por el ejecutivo, apoyados pues seguramente por poderes e intereses, y finalmente, pues con esto va a haber un poder judicial sometido al poder ejecutivo. Entonces, creo que al final, pues esa es la intención, más desprestigiar aún más en esa campaña de desprestigio que está haciendo el gobierno al poder judicial, metiéndolo en una situación en la que es muy difícil que pues se castigue y se haga una sentencia en contra del periodista. Y solamente agregaría algo, Mario, porque tu explicación es muy clara. Lo que agregaría es lo siguiente. Hoy es Carlos Loret de Mola. Mañana puede ser cualquier periodista que se atreva a investigar y a difundir información comprometedora, comprometedora no por la información, sino por lo que esa información significa de maniobras presumiblemente corruptas de gente allegada al presidente de la República. Sí, así es. De hecho, ya en casos anteriores ha habido intentos, de hecho, pues ha habido varias acusaciones que se han hecho en contra de periodistas. Eh, Solamente uno, es el único caso, pero incluso era una legislación diferente que fue de Isabel Arvide, hoy precisamente cónsul en Estambul y morenista ya de sus cambios, bueno, que en un momento determinado fue acusada por, pues, relativamente hace poco murió la ex esposa de López Portillo, que era artista y que la llamó encueratriz, y bueno, ese es el único caso en que sí hubo un fallo. Tendríamos que ver que en las circunstancias, etcétera. Pero ya los demás que han existido,
contra Silvio Herzog, contra incluso una contra Ariste, contra Rafael López de Mola, entre los que yo sé. eh, en fin, ha habido varios y todos se han, cuando han sido contra periodistas, se han favorecido a los periodistas. ¿Por qué? Pues porque precisamente la legislación es muy clara. Tiene que ser resultado de una omisión o de un hecho ilícito. Y pues hasta ahorita el periodismo no es actividad ilícita. En- Entonces, sí, el riesgo es de que se... Ahora, también les puede salir contraproducente, así como pasó con la cuestión de la, este, eh, cuestión de divulgar los teléfonos particulares, que de repente empezaron a divulgarse teléfonos particulares precisamente hasta de la familia del presidente López Obrador, de las candidatas, etcétera. Que, ok, vamos a jugar a daño moral, pues, ¿por qué no? Digo, por decir algo, Claudio X González puede decir, yo voy a demandar por daño moral al presidente López Obrador porque ha dicho en la mañanera tal y tal y tal. Y en fin, tantas gentes que han sido dañados en sus sentimientos, en sus afectos, en su honor, en su decoro, en su vida privada por el presidente López Obrador, pues también podrían pedirle daño moral, con la cuestión de que él sí estaría actuando ilícitamente porque a él no le toca manejar, por ejemplo, daños, datos personales. Por ejemplo, pudiese ser que la periodista que pues sacó sus datos personales y que empezó a acusarla de que es una calumniadora, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a demandar por daño moral. O sea, eso también puede ser, porque en un momento dado el daño moral se puede hacer valer también contra el Estado. En síntesis, en Loret se trata de intimidar al propio Carlos Loret de Mola y a los A periodistas los demás, exacto. y ciudadanos críticos. Y dos, aprovechar que si el Poder Judicial falla conforme a derecho, decir que es un poder corrupto al servicio del supremo poder conservador y continuar con la campaña de desprestigio. Así es, ese es el argumento basado en la narrativa, y eso lo vemos, que es, y en parte lo malo es que sí hasta le funciona, por ejemplo, pues en esto mismo de que dijo que su autoridad moral, el presidente, está por encima de la ley y que todavía, pese a que se le señaló y se señaló que iba a haber pues una investigación, porque pues de acuerdo a la Constitución y a la ley, la protección de datos personales tiene que garantizarse de forma absoluta por el Estado y los teléfonos son datos personales, pues en un momento, no, pues simplemente cambie de número, no. Aquí es que hubo una violación a la ley. Entonces, ¿qué es lo que pues sale? Pues finalmente muchos los que están criticando, pero los que lo siguen, pues siguen con él, no, miren, un presidente valiente, o sea, esa imagen de el presidente machín que se pelea contra todos, que agrede a los demás, pues le sigue gustando y eso pues es malo porque precisamente él está no para dividir, no para enfrentar, no para provocar ese divisionismo que no nos va a ayudar a los mexicanos. Ahorita tenemos muchos problemas serios. Tenemos problemas de inseguridad, tenemos un problema muy serio con el agua, tenemos cosas que tienen que ver con la economía, posiblemente haya un problema serio económico en un futuro por la cuestión de que ya hoy se dice, se está el gobierno gastando más que lo que tiene de ingresos. O sea, hay muchas cosas que el gobierno debería estar preocupado en este momento y no solamente en tratar de ser la noticia, de estar en el centro de las noticias. Y sobre todo otra cosa que para mí me parece sumamente grave, que gracias a cosas como estas, los López Obrador siguen siendo lo central. Hoy en la primera plana están las fotos de Pío. Y entonces, ¿qué? Pues las candidatas, ambas, pues son de segunda hojas, ya no son importantes. Antes se dejaba, el presidente se tapaba, se ocultaba para que pues ya fuera el candidato, el que
fuera la nota, ¿no? Aquí no, aquí ya dijo que va a hacer una gira y que va a estar haciendo cosas. O sea, de alguna manera, pues, está tapándole la imagen a su propia candidata. Muy claro. Mi querido Mario, muchas, muchas, muchas gracias. Te deseo lo mejor. Mucha salud para ti, para tu queridísima familia. Y pronto, si no tienes inconveniente, aquí nos estaremos encontrando Todas las veces quieren, me dará mucho gusto. en mirada profunda. No garganta profunda, pero sí mirada profunda, mi Mario. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Abrazo. El Igualmente. licenciado Mario Rosales Betancourt, profesor emérito entre los docentes de asignatura de la Escuela de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Nada más, nada más. Con 48 años de estar frente a grupo en la FES Zacatlán. Pero sabe que sobre todo gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. ¿Le gusta el canal? Suscríbase, bienvenido. ¿Desea repartir este video? Hágalo. Nos daría mucho gusto y sería un honor para nosotros. Hasta la próxima. Pronto nos veremos por aquí.